Vos sabés que la corrupción es uno de los principales problemas que le preocupan a los argentinos. La inflación, el empleo y la corrupción. Son los tres principales temas que tenemos los argentinos hablando todos los días. Nos sentamos a tomar un café y hablamos de eso. El gobierno ha dado muestras, hay muchas denuncias de esto, está permanentemente en los títulos de los diarios la cuestión de la corrupción. Y contrariamente a eso, el gobierno que viene haciendo, aflojando las leyes, poniéndolas más flexibles, diciéndole que los delitos para juzgarse van a tener un límite, van a prescribir. Quien se enriqueció, el gobierno debe probar, o sea, el Estado debe probarle que él se enriquece y no el funcionario enriquecido, que es lo correcto, debería estar probando de que su enriquecimiento no se debe a los fondos públicos, digamos, porque una persona cuando está en la función pública maneja plata que es de la gente, de fondos públicos, entonces tiene que demostrar que no se quedó con nada de eso. Nosotros lo que nos proponemos va en ese sentido. Dos cosas principales. Todo lo que se haya enriquecido un funcionario durante su gestión, primero debe probar que no ha sido de producto de la gestión, que no ha sido producto de haber manejado eso espuriamente. Y además, si se demuestra esto, se cae el dominio, es decir, pierde la propiedad, deja de ser dueño. No es que hay que ir a hacerle un juicio, directamente se extingue el dominio, deja de ser dueño y pasa al Estado. Y eso también en función de su trabajo, ¿no? Porque hoy día tenemos un vicepresidente que está cuestionado y está siendo investigado justamente por ese tema. Y bueno, hay pilas de causas que tienen los funcionarios públicos. A ver, cuando estalló el problema de las muertes en ONCE, el director de transporte, el secretario de transporte, Schiavi fue el principal acusado de esto y se descubrió una red de corrupción a través de los subsidios al ferrocarril y un enjuague muy complicado que derivó en muertes. Es más, decía, la corrupción mata, era el eslogan de las familiares de las víctimas de la tragedia de ONCE. Entonces, bueno, frente a esto, y lo cual es verdad, digo, porque la corrupción de no construir una ruta mata a quien tiene un accidente, la corrupción de no proveerle los materiales a los hospitales en el costo que corresponde, en el tiempo que corresponde, también mata. Entonces, esto es muy grave y debemos dar vuelta a esto. Nosotros estos días lo que hicimos fue haber invitado a un fiscal italiano que hace un tiempo, ya hace como 20 años, él inició una cruzada que llamaba Mani Pulite, manos limpias en italiano, que vino a darle no solamente a Italia, sino también a toda Europa un cimbronazo a la corrupción de los gobiernos. En ese momento fue un escándalo en Italia porque tuvieron que renunciar muchos de los miembros del gobierno que estaban involucrados en actos de corrupción. Bueno, con su presencia presentamos, debatimos sobre este proyecto de ley que ya fue presentado, te decía, donde básicamente son dos cosas. Declara a los hechos de corrupción imprescriptibles. Es decir, vos sabés que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Bueno, esto también, el delito de corrupción pública es imprescriptible. O sea, cualquier funcionario, pasen los años que pasan, en el momento que se descubra que ha tenido un acto de corrupción, va a ser juzgado, porque no va a correr la prescripción para ello, es decir, no se le va a terminar la vida al delito, que es lo que sucede. Y la otra cosa es, su patrimonio donde se haya probado que él no lo obtuvo de manera legal, deja de ser de él y pasa al Estado. Y eso se va a usar básicamente para la inversión pública, hospitales, escuelas, y también en los casos de delitos que tengan que ver con el narcotráfico. Nosotros estamos trabajando también en la ley del narcotráfico, que es la figura de extinción del dominio, aquellos narcotraficantes vos viste que se manejan con cifras enormes. Bueno, estos bienes se desapoderan. Esto hay un tratado internacional que ya la Argentina lo firmó. Es decir, debería estar cumpliéndolo y no se está cumpliendo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, vamos a cumplir ese tratado. Es decir, aquel narcotraficante que se lo descubre en Argentina y se descubre su actividad, ese patrimonio que tiene deja de ser de él y pasa a ser del Estado. Nosotros estamos armando un equipo, tenemos un equipo que somos prácticamente el único de los partidos políticos que ha demostrado al equipo fundamentalmente que tiene que ver con lo económico y con lo social. Daniel Arroyo tiene una probada experiencia como ministro de Desarrollo en la Nación, en la provincia, o sea, con lo social está totalmente claro cuál es la posición de Daniel Arroyo. Y por el otro lado, en la parte económica tenemos personas y profesionales que han pasado crisis, que han manejado crisis. Está Roberto Labaña, padre, el Roberto Labaña, hijo, Miguel Peirano, ambos fueron ministros de Economía, Martín Redrado, que ha sido presidente del Banco Central, una pelea muy fuerte por el apoderamiento del gobierno a las reservas del Banco Central. Hay una pila de funcionarios de distintas etapas del gobierno argentino que
han tenido gestión probada.